Hola. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo soy Daniel Mantilla y bueno, Hola, yo soy Kiara Estornayolo. Vamos a hablar del origen de la arquitectura hoy. Yo soy Valeria Colonia y Bueno, yo soy Alejandro Vélez y pues si uno empieza a hablar del origen de la arquitectura, hay temas muy interesantes que yo he llegado a ver como de los animales, como si de verdad la arquitectura de algún modo sería una forma como el ser humano empezó a emular lo que pasa en la naturaleza. Hay incluso varios pájaros, por ejemplo el pájaro hornero que usa arcilla y pedazos de fibra vegetal y va armando pues como un habitáculo. Eso me ha parecido muy interesante. Y también hay varias especies de caracoles que buscan la concha y la vuelven su habitáculo de por vida. Entonces, como que ya he pensado que el origen de la arquitectura no es tan humano, sino que puede haber sido también una cosa intuitiva desde los animales. Más que humano, yo diría que es algo por instinto y por necesidad. Cuando los humanos dejaron de ser nómadas, ahí empezaron a ver la necesidad de protección, ¿no? Porque antes buscaban una cueva en cada lugar que se sentaban y también tenían esa necesidad de protección. Pero creo que con la agricultura surge la arquitectura, porque tienen que tener un lugar para tener sus cosechas, para poder alimentarse y ya se asientan en un lugar, entonces ahí empiezan a necesitar tener su espacio físico que les proteja de todo, porque antes se movían para no estar en las épocas muy frías por el clima, pero ahora que se estabilizan en un lugar, tienen que protegerse de todas estas nuevos retos por estar en un solo sitio. sí, a mí pues me parece interesante, en parte cuando Fabio en la clase habló sobre la diferencia entre instinto e intuición. Realmente, pues como reflexionar sobre eso, siento que es importante. Para mí la arquitectura, por ejemplo, lo que mencionaba Alejandro sobre el pájaro y digamos como esta serie de construcciones que hacen los animales, eh, yo no los consideraría tanto arquitectura, en parte porque siento que la arquitectura es como también ese componente de pensamiento o incluso de cultura que se le aplica a ese primer instinto. Siento que es como una mezcla de ambos. sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen porque cuando Fabio nos dijo, bueno, vamos a hablar sobre el origen de la arquitectura y yo empecé a leer la lectura que él puso en pues en el bloque neón, me dio la intuición de que era como un homograma, como que fue primero el huevo o la gallina, o sea, la arquitectura estaba antes de nuestra existencia como especie o vino a desarrollarse ya con nosotros. Entonces, al igual que Alejandro, pienso que la arquitectura pues es eso mismo, es como la transformación de las diferentes eras del planeta, eh, teniendo en cuenta pues que ya cuando llegó nuestra era de Homo sapiens o de la especie humana, pues se mezcló con una serie como de transmisiones que le dábamos y de acumulación de saberes de nuestra generación, pues dando como lugar a la cultura y a implementarla en la arquitectura que ya pues existía. Sí, a mí también me parece muy interesante el tema como rítico, pues como los ritos en el origen, digamos, de la arquitectura, porque como decía Kiara, hubo un momento donde el ser humano era nómada y simplemente cazaba y su rito principal era subsistir, ¿cierto? Pero cuando empezó a domesticarse o a domesticar su forma de habitar, empezaron a aparecer unos ritos muy bacanos, como el socializar, el bañarse, pero el bañarse era todo un rito casi social en el río. Incluso hay culturas que todavía conservan el tema de que el baño es un tema social, ¿cierto? El tema de los baños en Japón, en varios países de Asia, donde la gente se baña en conjunto y a la vez es un tema social. Entonces, como que también es muy interesante en ese origen de la arquitectura, como también es el origen de esos ritos y entonces el escenario que creó el ser humano para poder llevar a cabo esos ritos de una manera, no sé, si más cómoda, más controlable o más ergonómica, ¿cierto? Porque ya no es el río solo,
sino los baños romanos. También fue muy interesante ese tema de los ritos en la arquitectura. Sí, eso es muy interesante porque uno a veces suele ver las cosas separadas. Entonces está la arquitectura, está el arte, está la cultura, pero finalmente es como que todas se complementan y ayudan a un desarrollo. Por ejemplo, seguramente si antes se bañaban pues en los ríos o, bueno, buscaban la necesidad también y después empezaron a darse como esas prácticas artísticas donde se dio como lugar a esas tradiciones que se estaban formando para hacer lo que hoy puede ser un baño turco o bueno, estos espacios de interacción y también pues como de sociedad. Sí, yo creo que también como resumen de lo que hemos hablado, quizás la arquitectura es una necesidad, o sea, se crea por una necesidad, pero no solamente física de un espacio para cubrirse o como protegerse, sino también una necesidad social, porque el ser humano es un ser social. Entonces, para como suplir todas estas necesidades que tiene el ser humano de interactuar, espacios públicos, espacios privados, también, o sea, todo el tipo de espacios que se generan por la arquitectura para poder tener una vida más cómoda en sentido social, físico e intelectual. Sí, pues sí, ya para cerrar, porque ya vamos como sobre el tiempo. Sí, opino lo mismo y siento que es importante como reflexionar. Para mí, a mi parecer, la arquitectura nace en el momento en el que el humano se separa de la naturaleza. Sí, en el momento en el que surge esa diferencia, en que el humano se ve a sí mismo y ve a un animal y ve cosas distintas, como que adquiere esa conciencia, la arquitectura deja de ser algo puramente por supervivencia y empieza a ser algo más pensado, algo en el que se pueden plantear espacios donde se desarrollan ritos y actividades sociales. Sí, eso es un lenguaje. Yo creo que ese es como mi comentario final. ¿Cómo? ¿Sí me escucharon? No, Muy Que no pasito, te la verdad. entendí. Nada, decía que como comentario final, pues que siento que es un lenguaje también. Listo. Bueno, Bueno, perfecto. gracias. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Listo, te vemos ahora en clase. Que estén bien. Bueno.